Bajo el título Censurada se va a editar en los próximos días un álbum de la recordada cantora popular Mercedes Sosa, que va a contener un compilado de canciones silenciadas por la dictadura militar que se produjo entre 1976 y 1982, esa censura, ¿no? La histórica placa contiene temas como Te recuerdo Amanda, Adiós a Belgrano, Canción de Lejos, San Vicente, Duerme mi tripón, bueno, y otros temas que van a estar en este CD. Pero para charlar también sobre cómo era la censura, ¿no? En época de dictadura, de qué manera se ejercía prácticamente la censura, ¿no? Está con nosotros nuestro compañero de trabajo, Salvador Rincón. Salvador, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, hola, ¿cómo va? Rodrigo? Muy buenos días a la audiencia. Bien, gracias a Dios. Yo le digo el flaco, no sé por qué, pero no le digo Salvador. Bueno, queríamos hacer esta charla porque con Salvador, fuera de micrófono, como siempre, nos enroscamos, ¿no? Charlando, porque la verdad que la historia que atraviesa los medios de comunicación, sin duda, tiene cosas muy notables, ¿no? Y uno dice, bueno, la censura, pero ¿cómo? Por ahí para los más jóvenes, y más jóvenes que yo también aún, es más difícil entender que se pueda prohibir un tema. ¿Cómo es eso, Salvador, operativamente, digamos? Y sí, mirá, a mí me toca, por supuesto, por el hecho de que lo he contado en varias oportunidades, de ser un profesional o crear un oficio de la música fuera de los ámbitos de comunicación, y con tanta llegada y con tanta pegada, hasta que soy convocado por los medios de comunicación o por productoras en realidad, pasamos a trabajar en las radios. Yo arranco allá por el año 70 haciendo programas en Radio Niwil. En el 71 ya en Libertador con un programa ómnibus muy grande al lado de un gran profesional como fue Ronald Graham. Y bueno, se me abarca, es decir, uno que viene de afuera, que no es parte de la planta de la radio, que no es discotecario de la radio, con los cuales trabé muchísima amistad, y simultáneamente también me sucede coincidentemente de que por el hecho de desenvolverme, digamos así, por así decirlo, en la noche de Mendoza, trabajando en discotecas, que en aquella época no se llamaban discotecas, se llamaban boate. También soy convocado por los sellos discográficos, o sea, pasamos a convertirnos en una notoriedad los DJs de ese momento, que obviamente no solo somos convocados por productoras y agencias de publicidad para musicalizar sus espacios musicales dentro de las radios, sino que también por los sellos discográficos. Yo estuve desde el año 71 al fines del 73 en el sello CBS, con mi jefe, que era Taberna de Buenos Aires, que era digamos así, el director del departamento de difusión, Cholo Vergara acá en Mendoza, que era digamos así, el viajante. Y bueno, y nos encontrábamos con eso, ¿no? Encontrábamos con sorpresas de que en las radios, normalmente en los controles, en aquella Niwil de allá de la calle Echeverría, que hacía poco que se había trasladado ahí, en los controles, acá en Radio Nacional, existían listas, unas listas con papeles de los intérpretes que no se podían pasar. Esto, lo que hablábamos un poquitito fuera de micrófono, la censura musical no solo, digamos así, se acentúa muchísimo más a partir del año 76, se convierte en un instrumento mucho más fuerte y mucho más duro, pero ya existía antes. Yo recuerdo, allá por el año 68, 1968, me tocó musicalizar un programa en Radio Niwil y me sugirieron elegantemente de que no pasara esa música. Y estamos hablando en la época de la dictadura de Onganía. O sea que digamos que en los procesos castrenses había un ámbito de censura, no solamente para la música, también lo hubo para la cinematografía, recién lo comentábamos con Julio, ¿no es cierto? Fíjate, Salvador, que el ente de calificación cinematográfico fue un organismo que afortunadamente, y eso es una gran obra, una gran tarea de Alfonsín, se eliminó en 1983 o a lo sumo a principios, pero creo que en el mismo 83, esos días que estuvo gobernando a partir del 10 de diciembre, después en el 84 con más razón, porque siempre tuvo una tarea de censura muy, muy grande, inclusive
durante el gobierno de Cámpora. Sí, ¿Y sabés sí, quién sí, fue, sí, sí, quiénes sí. fueron autoridades? Pino Solanas y Octavio Getino. Sí, sí, Fueron sí, sí. integrantes de la cúpula del ente de calificación cinematográfica. Y era un organismo que de pronto te ponía una calificación prohibida por menores de 18 y era una manera de ejercer censura, Claro. o directamente no le permitían pasar o le hacían cortes. Sí, 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 Salvador, ¿y esas listas tenían nombres de artistas, temas? sí. ¿Qué Esas tenían? listas tenían nombre de artistas y nombres de temas, ¿no? Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, algunos temas de Chango Nieto, hasta fíjate vos que curiosamente, algunos temas de Palito Ortega, cosa curiosa, que Palito Ortega, por así decirlo, hacía una música más liviana desde el punto de vista literal, pero a lo mejor muy amorosa, muy alegre, de letras sencillas, Pegadiza. Digamos. pegadizas, no era canto de protesta, Para nada. ¿no? Porque ya a partir del año 69 que se empieza a gestar ya una canción de protesta, por ejemplo, con Miguel Cantilo, con Piero. Claro, que Pedro ya- y Pablo y Piero, claro. Claro, Sí, sí. ya empiezan a manifestar, digamos así, Sí. la censura que se ejercía de alguna manera, ¿no? La marcha de la bronca, ¿te acordás? La marcha de que la habla bronca, precisamente de claro, esto. la marcha de la bronca precisamente contra los gobiernos militares o todo ese tipo de censura que se hacía. Y bueno, no solamente eso, sino recién estábamos escuchando un tema que había puesto Marcos, Cocaine de Eric Clapton. Totalmente censurado. No sé, en el único ámbito donde se podía escuchar era eventualmente en una fiesta o en los boliches. A mí me pasa en el año 76, recién arrancada la dictadura, por ejemplo, que también en el repertorio internacional a mí me censuran con aquel famoso primer long play que sacó Donna Summers, que duraba todo un lado, o sea, los 20 minutos. ¿Por qué? Por el jadeo que tenía ese tema musical con la composición de Giorgio Moroder, y como tenía un cierto jadeo, bueno, se ve que estaba mal visto y mal conceptuado, entonces no se podía difundir ese tema en radio. Y de Mercedes Sosa había temas que, bueno, ella estaba censurada como artista, los temas que ella cantaba, pero si había temas, el mismo tema cantado por otro no, por ejemplo, a veces. ¿Se daba esa paradoja o no? No, generalmente de esto, por ejemplo, hay memoria y hay gente que trabajó en el disco, por ejemplo, Samba del Laurel, que fue una interpretación de varios artistas, eran temas prohibidos. Muchos de los temas de Armando Tejada Gómez, de César Isela, los cantara César Isela, lo cantaran los Fronterizos, lo cantara el propio César Isela, estaban censurados. O sea, la lista estaba y decía, esto no se pone. ¿Y qué pasaba si ponías un tema de eso? Bueno, yo tengo una anécdota. Yo pasé precisamente en Radio Newell, en un programa nocturno que tenía, donde mezclaba un poco, digamos, la música pop con la música latinoamericana, y me ocurre, curiosamente, digamos así, con un álbum de Mercedes Sosa que quizás no estuvo censurado, pero un par de temas sí. Y uno de ellos fue Juana Zurduy. A mí me llaman de la dirección, en aquel momento estaba como director Guillermo Sánchez Cores en Radio Newell, y claro, me cita a la dirección y me dice, flaco, ¿cómo se te ocurre poner un tema de la Mercedes Sosa? El programa que yo musicalizaba, que era con Ronald Grean y con Cristina Elizalde, emblemática locutora de Canal 9, era para una automotriz, no puedo decir porque no existe, ya era para Primo Meschini. De aquel álbum tan lindo de Mujeres Argentinas, bueno, pasé Juana Zurduy, el programa iba de 22 a 23 los días domingos, y el lunes a la mañana Guillermo Sánchez Cores me llama a mi casa y me dice, te necesito en la radio. Me dice, mirá, lo que has pasado, no podés, esto está prohibido. Le digo, yo vi que estaba censurada Mercedes Sosa, pero no todos los temas. Claro. Entonces, es decir, uno se aplica así en la letra fina, en la letra chiquita, y en el arte de la compaginación, digamos, del guión del programa a la musicalización que yo hacía. Entonces me dice, bueno, pero no importa que no esté, pero está prohibido, no lo podés pasar, no lo vuelvas a pasar más. Entonces me dice, porque aparte,
En aquella época existían los grabadores, eran los grabadores Revox como este que tenemos ahí arriba, que se llamaba la grabación testimonial, que estaba más que por un ente regulador, digamos así, el Confer de aquellos años, estaban monitoreados por la CIDE. Ahí iba una cinta que se grababa las 24 horas de la programación, se llamaba la grabación testimonial, y todo quedaba ahí, vertido ahí, o sea que, y siempre venía una autoridad castrense cuando había algún inconveniente, o como me pasó a mí, fui citado. ¿Y qué pasó ahí? Y fui citado y me citaron en el comando acá de la calle Buenos Aires, en el 8º. Se me fabricó un prontuario, me pintaron los dedos, no solamente por este tema de Mercedes Sosa, sino también por un tema de sui generis. Yo puse Rasguña a las piedras, eso lo puse en el programa de Ronald Reagan, Té y Simpatía, en la tarde de Radio Libertador. Y bueno, fui tratado bastante mal, estuve 48 horas ahí en el comando, en mi casa no sabía nada, no me podía comunicar para afuera, nada. Me fabricaron un prontuario que yo después corroboré acá en la policía, y ese prontuario no existió. Sí. O sea, nunca el prontuario real no apareció. Nunca vi los deditos míos pintados, que sí me pintaron. Y cuando te citan y te interpelan, ¿qué te dicen? Digamos, ¿por qué está censurado eso? ¿Por qué? ¿Te dan explicación o no directamente usted sabe que esto no se puede pasar porque lo ha hecho? ¿Qué había un cabo que no recuerdo su apellido, pero un hombre bastante autoritario, por cierto. Y bueno, lógico, nosotros vestíamos a la moda. O sea, yo no tenía pelo súper largo, tenía el pelo acá, a la altura de los hombros, ¿no? O sea, y el hombre muy autoritariamente decía: a estos hipitos los vamos a poner en vereda y acá se va a hacer lo que nosotros mandamos y no los vamos a dejar pasar los disquitos estos. Salvador, ¿te acordás de aquel tema de Lelutier? Cuando con música de fondo tipo marcha empiezan a nombrar las autoridades del nuevo gobierno militar. Entonces dice ministro de la Marina, o mejor dicho, ministro de la zona marítima y de pesca, alguien del ejército. Ministro del aire, alguien de la Marina. Y finalmente, cuando llega el ministro de Cultura y Educación, cabo primero Anastasio López. Anastasio López, exactamente. Sí, yo creo que sí. O sea, esta gente gozaba de un poder absoluto, sin conocimiento de causa, sin conocimiento de género. O sea, yo lo hablé. Ahí había un teniente que no era tan duro y que era más razonable. Aparte me tenía registrado porque ese teniente solía ir a bailar al Diablo y me conocía en esos años, y bueno, gustaba de la música que yo pasaba, y me decía: Rincón, me dice, usted tiene que entender que esto es para mejorar la condición moral del país, y no podemos permitir que se difundan este tipo de músicas porque son de corte revolucionario, y usted no lo puede hacer. O sea, yo aprecio mucho su trabajo, yo lo he visto trabajar a usted, me parece muy buen profesional, pero usted no puede hacer esto en los medios, en las radios, claro. Hablaba, no en los medios, como se en dice la web hoy sí, en día. pero en los medios en la web sí, claro, de hecho, yo lo solía ver a él, ¿no es cierto? Y yo pasaba la marcha de la bronca. Claro. En el boliche. Fíjate, Salvador, claro, que lo peor que produce todo eso, Rodrigo, que como vos bien lo decís por tu edad, ni siquiera lo puedes imaginar, afortunadamente, produce autocensura, que es aún peor que la censura. Sí. Produce un gran miedo y produce la delación. El que te persigue te dice: che, pero ¿cómo pusiste ese tema? Y a lo mejor ese tema no está prohibido, pero por las dudas no vaya a hacer cosa que... La autocensura, que es terrible. ¿No? Salvador, muchas gracias. Por nada. Ha sido un momento radial para mí.